Bien. Esta es una historia clínica que presentó un grupo de estudiantes en alguno de los semestres anteriores. El nombre de la paciente pues está omitido por cuestiones de respeto a la paciente. Es una joven de 21 años, es de sexo femenino, mestiza, evangélica, casada. Cursó hasta el tercero del ciclo común de cultura general, comerciante, Aldea San José La Lodosa, Daniel Paraíso. Ahí nació, ahí vive, o ahí vivía en ese momento. Y la historia es narrada por el esposo y por la hermana del paciente. Bien. El síntoma principal y el motivo de consulta: se enoja y se pone agresiva. Basándonos en estos dos síntomas, ¿cuál sería como los dos, al menos dos de los síntomas que tendríamos que identificar? Irritabilidad. Ajá, sí, el síntoma es irritabilidad. Pero ¿cuál sería el síndrome? El síndrome de agitación podría ser por Por la la que se conducta pone agresivo. agresiva, correcto. El síntoma de agitación, pero también hay enojo, hay irritabilidad, y podríamos tener ahí en la irritabilidad un síndrome maníaco o un síndrome depresivo. Vamos a ver qué es lo que tiene la paciente. La historia se inicia hace 43 días, cuando la paciente se fue a un retiro espiritual, en el cual estuvo en ayuno y oración durante 7 días. Posterior a su regreso a la casa, presentó inicialmente dificultad para conciliar el sueño, que evolucionó a no dormir nada. Entre paréntesis, insomnio total. Los familiares notaron que pasaba demasiado alegre, al punto que bailaba y cantaba de día y de noche. Esto no lo hacía normalmente. Euforia. Esto les causó preocupación en vista que la joven era callada, seria y no le gustaban las fiestas. Ella siempre participaba en actividades de la iglesia, barriendo, arreglando sillas, pero empezaron a preocuparse al ver que ella se ponía a predicar a gritos en la calle y en los buses, cosa que no había hecho antes. Esta la podríamos considerar como una conducta desinhibida. ¿Por qué tendría que ser una conducta desinhibida? ¿O por qué considerarla una conducta desinhibida? ¿O qué pusieron ustedes en la tarea? Conducta inapropiada. Podría ser conducta inapropiada también. Sí, igual nosotros. Ok. Bien, yo le puse conducta, o le pusimos conducta desinhibida, porque ella normalmente no se pone a predicar. Normalmente es una persona apartada, es callada, es seria, y durante este síndrome, durante estos 43 días o después de ese retiro espiritual, la paciente comenzó a desinhibirse, comenzó a hablar en público, al punto de que hasta en los buses se ponía a predicar. Ella decía que Dios le había dado el poder de sanación y de resucitar muertos, ideas delirantes de grandeza. ¿Están de acuerdo en ese síntoma? Doctor, nosotros en nuestra historia pusimos ideas místico-religiosas e ideas Sí, delirantes. sí, nosotros también. Sería Bueno, ideas delirantes místico-religiosas. ok. Bien, el poder de sanación, bueno, ella decía que Dios le había dado el poder de sanación y de resucitar los muertos. Ahí podrían ir las ideas delirantes místico-religiosas, pero también ideas de grandeza. ¿Por qué? Porque ella se siente como superior al resto de personas. Con ese poder de sanación y la capacidad de resucitar muertos, por ahí le estaban dando como unas cualidades muy especiales a esa paciente en particular. Pero están bien. Ideas, recuerden,
Las de grandeza y místico-religiosas son ideas delirantes porque están fuera de la realidad, fuera del contexto normal. Bien, y caminaba reprendiendo demonios porque tenía el poder para hacerlo. Ahí, las ideas delirantes místico-religiosas también. Hasta 30 días se comienza a maquillar de manera excesiva. Se enamora fácilmente de todos los hombres que se encontraba. Dice que a todos le gusta. Ese síntoma, ideas erotomaníacas. Doctor, podría también tomarse como aumento de la autoestima Aumento de elevada. autoestima. Ajá. Bien, se podría tomar como aumento de la autoestima si ella dijera que se siente muy bien o que es la más bonita. Pero cuando ella ya se empieza a enamorar fácilmente de todos los hombres que se encontraba, porque decía que todos les gusta, entonces ya sí, ya se considera ideas erotomaníacas, porque es una cuestión ya más ¿sí? Sensual, erótica, sexual. Entonces, por ahí. Cuando ella, vaya, por ejemplo, una autoestima elevada sería como que se considera la más guapa o se considera la más inteligente. ¿Me explico? Pero cuando ella dice que, que ella se enamora fácilmente de todos los hombres que se encontraba, porque a todos les gusta, entonces ya está hablando de ella que es una cuestión ya de erotismo para ella. Por eso que se considera como ideas erotomaníacas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno. Sí. Ok. Y les coqueteaba sin importar que el esposo estuviera enfrente de ella. Ahí es una conducta desinhibida e hipersexualidad. Toda esta parte desde que ella se enamora de todos los hombres, porque a ella le gustan los hombres, que coqueteaba, aún incluso delante del esposo, se puede considerar como ideas erotomaníacas, la conducta desinhibida y la hipersexualidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, doctor. Doctor, tengo una consulta. Vale. Entonces, hipersexualidad no sería solamente múltiples parejas sexuales, sino solo el gusto por varias personas o el coqueteo con varias personas. También, sí, o sea, la hipersexualidad es como, vaya, no solamente el tener relaciones sexuales o no solamente tener varios novios o no solamente tener varias parejas sexuales, sino todo esto, el flirteo, ¿verdad? Por ejemplo, que un paciente con la hipersexualidad también se podía reflejar en un paciente que de repente ustedes llegan al Hospital Mario Mendoza a hacer historia clínica y él se quita la camisa y empieza a mostrarle el cuerpo, o ustedes van pasando por el patio del Hospital Mario Mendoza o de Santa Rosita y el paciente se está masturbando. Entonces, todo eso se considera como hipersexualidad. Ahí, todo lo que esté relacionado con esa esfera. Las ideas erotomaníacas, como les mencionaba yo, es sentirse como más atractivo, o que todas las mujeres, que todos los hombres lo observan, que la quieren enamorar, que se enamora, que empieza a coquetear, y es algo que él o ella no hacía antes, se podría considerar dentro de las ideas erotomaníacas, la conducta desinhibida y la hipersexualidad. Ahí van como las tres cosas, los tres aspectos o los tres síntomas de la mano. Conducta desinhibida, el paciente nunca había hablado con ninguna chava, ningún chavo, y en este cuadro, en este síndrome, desde que comienza la historia enferma actual, llega a un lugar y comienza a platicar, comienza a seducirlo, comienza a enamorarlo o enamorarla, y ella se siente que es muy atractiva, que llama mucho la atención. Entonces eso se podría considerar como esa conducta desinhibida, y por ahí la hipersexualidad. Aunque no tenga pareja, solo el hecho de que se exhiba, que se muestre, vaya, por ejemplo, es una mujer que usaba faldas largas, que usaba camisas de cuello y manga larga, y que durante este episodio comienza a vestirse con minifaldas, a mostrar el ombligo, a ponerse camisas muy ajustadas o pantalones ajustados, o utilizar una pintura muy llamativa o un peinado
muy llamativo. Entonces también podríamos considerarla como una conducta desinhibida y como una conducta hipersexual, si este aspecto físico se acompaña de seducción a las otras personas, hacia hombres o hacia mujeres. Cuando me van siguiendo, Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. bien, ¿queda más claro estos conceptos? sí, muchas gracias, doctor. Sí. Ok. La paciente decía que era millonaria, famosa y glamorosa, actriz de telenovelas. Ahí va nuevamente la necesidad de grandeza. Durante este tiempo hablaba muy rápido, verborrea o taquilalia. Hablaba sobre varios temas, pero no terminaba de decir algo cuando ya empieza a hablar de otra cosa. Esto es la fuga de ideas. Su esposo pasaba preocupado porque ella se escapaba de la casa y vagaba por todo el mundo, por todo el pueblo, perdón, fuga del entorno. Después se iba a la carretera y les pedía jalón a carros particulares, buses y se iba a otras comunidades. Fuga geográfica. La fuga del entorno y la fuga geográfica se podría considerar como un solo síntoma. Los familiares trataban de aconsejarla, pero al llevarle la contraria o si no compartíamos su opinión, se enojaba rápido, irritabilidad. Se ponía agresiva con nosotros, nos gritaba y nos insultaba. Agresividad verbal. Se enojaba por todo, trataba de pegarle a sus familiares, le tiraba cosas, incluso le quiso pegar a su hermana con una cadena. Agresividad física. Quebró cosas en la casa, espejos, ventanas, utensilios de la casa sin motivo alguno. Ella tiene una pulpería y comenzó a regalar toda la mercadería a gente que ni conoce. Prodigalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. En su negocio empezaba a ordenar el producto del mercadito y dejaba las cosas a medias y luego se ponía a limpiar, después a cocinar y dejaba la olla sobre la estufa encendida. No terminaba la tarea cuando ya estaba haciendo haciendo otra tarea. Entre paréntesis, hiperactividad. La hiperactividad es el aumento de la actividad dirigida a un objetivo. También hace cosas raras, como recoger piedras y quemar ropa sin propósito alguno. Esa conducta es la desorganizada. No sé si ven la diferencia entre la conducta desorganizada y la conducta desinhibida. Yo entendería que desinhibida es como algo que no hacía antes y ahora de la nada lo hace, o sea, que no va de acuerdo a la personalidad que ella tenía. Correcto. Y la conducta desorganizada sería así como unas cuestiones bien raras que normalmente no hace el paciente, pero que no tiene así ningún justificante. Es como creo que eso lo mencionaba en clase, de repente el doctor Cruz llega a dar clases y ustedes con el paso del tiempo lo encuentran caminando por las calles, todo desaliñado, todo sucio, con barba y con un saco sucio lleno de basura o lleno de cosas inservibles, de chapas, de botellas. Entonces esa sería como una conducta desorganizada. Conducta desorganizada sería también que de repente un paciente sin necesidad alguna comience a jugar con sus heces o comience a tomarse sus orines o que comience a comer de la basura sin ninguna causa justificada. Esa sería como una conducta desorganizada o una conducta bizarra. Doctor, no entra eso en conducta inadecuada, todo eso. También, conducta desorganizada, conducta bizarra y conducta inadecuada es lo mismo. Lo mismo. Ah, bueno, sí. Es lo mismo. Entonces ahí, Ok. ven la diferencia entre conducta desinhibida y la conducta inadecuada. Sí. La conducta Sí. desinhibida es cuando la mujer se subía a los buses y comenzaba a predicar, cosa que ella no hacía normalmente. Y la conducta inadecuada, la conducta desorganizada o conducta bizarra es como esto, que andaba recogiendo piedras y quemaba ropa sin propósito alguno. A veces pasa
gente desconocida por la calle y los trata como si los conociera hace años y hasta los invita a pasar adentro de la casa. Esto es aumento de la familiaridad. Queda viendo las paredes y dice que hay arañas donde no hay nada. El otro día nos decía que miraba a la Virgen, era dorada, resplandecía y decía que la quedaba viendo. Alucinaciones visuales. El esposo, Doctor, mándeme, es que tengo una pregunta. Es mándeme. que dice que en esa, en el anterior, de que hacía cosas raras, raras como recoger piedras y quemar ropa. Ujú. Es que fíjese que ahí, no, como decía, como sin propósito alguno, nosotros en nuestra historia pusimos que era ritual, porque como ellos hacen cosas que solo ellos saben el propósito, entonces no sé si podría considerarse o no. No. Recuerde No, que es una ok. compulsión. Una compulsión, una compulsión y un ritual. Si recuerdan, ¿quién recuerda eso? Un ritual era más complicado, o sea, era una conducta aún más extraña que llevaba a hacer como una serie de acciones complicadas. Y creo que el ritual era algo repetitivo. Ujú. Y lo hacía todo, lo debería hacer todos los días. Exactamente. Y una compulsión. Entonces empecemos por una compulsión. Digamos que la compulsión es una conducta estereotipada presente en dos diagnósticos principales: trastorno obsesivo compulsivo y la esquizofrenia. Bien, trastorno obsesivo compulsivo tiene dos síntomas principales: el pensamiento obsesivo y la compulsión. El pensamiento obsesivo pueden ser imágenes, pensamientos, rumiaciones, tonadas que se le vienen a la mente del paciente. El paciente las reconoce como propias, pero no las puede controlar, no las puede manejar, no las puede eliminar de su mente. Este pensamiento, esta tonada, esta rumiación, esta repetidera de pensamientos le causa mucha ansiedad. Entonces, para calmar la ansiedad o anular la ansiedad, lo que hace el paciente es un acto estereotipado o una serie de actos estereotipados cuya finalidad solo es reconocida por el paciente, pero que está encaminado a disminuir la ansiedad que le provoca el pensamiento obsesivo. ¿Me siguen? Sí, 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 doctor. Sí, Sí. Bien, el pensamiento obsesivo está relacionado con si cerré, si apagué la estufa. Voy a la pulpería y camino a la pulpería me acuerdo de eso. ¿Habré apagado bien o no habré apagado la estufa? Me tengo que regresar a la casa y compruebo que todas las 4 hornillas estén bien apagadas. Voy saliendo de mi casa y me vuelvo a acordar. Y me entra la duda si lo hice o no lo hice. Me tengo que regresar y volver a comprobar. Y no compruebo una vez, compruebo 3, 4, 5 veces. Ese es un acto compulsivo, una compulsión. El ritual sería que cada vez que yo salgo de mi casa, apago y enciendo las luces 3 veces. Reviso que esté apagada la estufa 3 veces. Cierro la puerta de la casa, le meto llave 3 veces. Cierro el portón de mi casa y reviso 3 veces. Y saliendo de mi casa, como que voy contando los pasos. Eso sería un ritual que se va presentando. Es una serie de compulsiones que tienen un orden y que el paciente las realiza y que no tienen como ninguna utilidad, pero que el paciente no puede dejar de realizarlos porque él piensa que si lo deja de hacer, algo malo le va a suceder, porque tiene un pensamiento mágico, es supersticioso. ¿Entienden la diferencia entre lo que es la compulsión, el ritual y la conducta desorganizada? Sí, Sí, sí. sí. Ok, muy bien.
Bueno, las alucinaciones visuales, ya las habíamos hablado. El esposo cuenta que la paciente escucha voces. Usualmente ella refiere que son de hombres. Estas voces le dicen que se mate. Otras veces le decían que ella tenía un propósito. Alucinaciones auditivas incompletas. ¿Por qué son incompletas? Porque las voces no están hablando en tercera persona de ella, sino que lo dicen directamente. Así lo pensé yo. Correcto, muy bien. ¿Quién habla ahí? Carlos. Carlos. Ok, muy bien, Carlos. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? ¿Que son alucinaciones auditivas incompletas? Sí. Sí, también. Muy Sí. bien. Muy bien. Las alucinaciones auditivas completas son alucinaciones fuera de la cabeza del paciente, son más de dos voces hablando en tercera paciente, hablando en tercera persona del paciente, comentando las actividades que realiza el paciente. Cuando falta una de estas características, entonces se considera alucinaciones auditivas incompletas. El esposo cuenta que la paciente escucha voces, usualmente ella refiere que son de hombres, a veces estas voces le dicen que se mate, otras veces le decían que ella tenía un propósito. Y este propósito era conocer a la Virgen. Ella le iba a regalar dones espirituales. Gracias a Zoom que me regaló 40 minutos. Y este propósito era conocer a la Virgen. Ella le iba a regalar dones espirituales. Se ría carcajada sin motivo alguno, risa inmotivada. Por lo antes descrito y viendo que no mejoraba, decidieron traerla para asistencia psiquiátrica. Bien. Diferencia entre euforia y risa inmotivada. La euforia es una alegría exagerada. Pero cuando uno escucha a un paciente maníaco hablar o a reírse, se vuelve contagioso, porque de alguna forma eso es neurótico todavía y nos causa gracia y nosotros podemos estar entretenidos, entre comillas, con un paciente maníaco, escuchándolo hablar, escuchando lo que piensa, lo que dice, cómo actúa, no va a causar risa. En cambio, cuando la risa es psicótica, es una risa inmotivada. El paciente se está riendo, pero nosotros que tenemos una estructura neurótica, no vamos a entender de qué se ríe el paciente. Va a ser como bien extraño, nos vamos a sentir hasta incómodos y podríamos tener hasta miedo de ese paciente porque se está riendo sin una causa justificada. Doctor, Mándeme. un ejemplo sería esa, la película la del Guasón, que él se empieza a reír de forma inmotivada. Correcto, por ahí podríamos, sí, porque nadie se está riendo de lo que él está, de lo que está haciendo, de lo que está actuando. Entonces es una risa sin motivo. Esa risa es psicótica, esa risa no es neurótica. Cuando la risa es neurótica, es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien reírse. Nosotros de la misma manera comenzamos a reírnos sin saber por qué, ¿verdad? Pero esa risa se contagia, la risa neurótica. Hay un video en las redes sociales que sale que una persona que comienza a reírse como en un vagón de un tren y todos los demás se comienzan a reírse. Esa es la risa neurótica. Entonces la del Guasón podría ser una risa psicótica o una risa inmotivada. Hasta aquí, ¿qué síndromes tiene la paciente? Tiene Síndrome psicótico, Ajá. Psicótico, maníaco. Maniático, y ¿qué más? agitación. Y agitación. Muy bien. Y agitación. Ajá. Muy bien. Esos tres síndromes tienen. Bien. Durante la evaluación inicial, la familia también menciona que hace 10 meses estuvo deprimida, hablando de mayo de 2015. La hermana atribuye esta tristeza a un problema que tuvo con el esposo. No sabía si seguía enamorada de él y comenzó a tener una actitud indiferente con él. Pasaba triste. Todos los días lloraba de la nada, llanto fácil. Parecía encerrada en su cuarto, aislamiento social. No le daban ganas de hacer nada y de hecho hacía muy pocas actividades. Sentía cansancio todo el día.
Dormía mucho todo el día, hipersomnia, y casi no comía, hiporexia. Dejó de asistir a la iglesia y de hacer todas las cosas que le gustaban. Ella les dijo que para qué iba a ir si ya no disfrutaba nada. Anedonia. Se sentía menos que los demás, idea de minusvalía. Se sentía culpable por no estar segura de sus sentimientos hacia su esposo, ideas de culpa. Pensó que lo mejor que podía hacer era morirse, pero nunca intentó hacerse daño. Únicamente quedaron en ideas de muerte. El esposo decidió llevarla a donde un psicólogo en una clínica privada, no recuerda el nombre. El psicólogo le dijo que estaba deprimida. La atendió en aproximadamente 4 ocasiones tratándola con psicoterapia. El esposo refiere que vio una mejoría en ella. Refiere que no recibió tratamiento farmacológico y que este episodio le duró aproximadamente 2 meses y se recuperó completamente del mismo, diciendo que las cosas con su esposo mejoraron posterior a este evento y que ella volvió a sus actividades habituales. ¿Qué síndrome tenemos acá? Depresivo. Un síndrome depresivo. Doctor, tengo una pregunta. Mándeme. Aquí donde dice que ella pasaba triste, todos los días lloraba de la nada, podría ser ahí, en vez de llanto fácil, poner tristeza. Pues sí, podría ser. También. Tristeza y llanto fácil. Podrían ser los 2 síntomas. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Se les hizo difícil poder identificar los síndromes e identificar los síntomas? No. Ok, muy bien, esa es mi idea. Mi idea, yo elijo historias clínicas que han hecho los demás estudiantes. Esta es la presentación final de una de las historias clínicas para que vean cómo, a mí me gusta, podría haber sido más fácil esta historia de enfermedad actual, solo poniendo como los síntomas que están en negrito, pero se limita, se corta. A mí me gusta un poco más narrativo, un poco más descriptiva la historia de enfermedad actual, para entender, porque no solamente nosotros vamos a leer esta historia clínica, en teoría otros médicos o internos o sociales o médicos residentes van a leer esta historia clínica. Entonces, lo que quiero transmitirle a esta persona que va a leer la historia es imaginarse cómo encontramos en ese momento a la paciente que estamos entrevistando. Datos importantes. Antecedente de depresión en 2015. Fue diagnosticada y tratada con psicoterapia por un psicólogo. Es su primera hospitalización. Hace 43 días asistió a un retiro espiritual en el que estuvo en ayuno y oración. Antecedentes familiares psiquiátricos positivos y no ha presentado fiebre, convulsiones o trauma encefalocraneano ni uso de drogas. ¿Qué vamos a poner en datos importantes en la historia, después de la historia de enfermedad actual? Pues aquellos hallazgos que podrían enriquecer o aportar información valiosa para poder hacer un diagnóstico. Bien, el antecedente de depresión es algo importante porque esta mujer ya tenía antecedentes. Hace 43 días asistió a un retiro espiritual en el que estuvo en ayuno y oración. Esto es bien importante y esto se lo recalco a los pacientes y a los familiares del paciente. Es bueno, obviamente, tener una creencia religiosa o espiritual, más aún en este momento que estamos viviendo. Entonces, tenemos que estar claros que algunas personas, así como los diabéticos, como los pacientes con enfermedades crónicas, no pueden hacer ayuno, no pueden desvelarse, así los pacientes epilépticos y los pacientes con enfermedades mentales. No es conveniente ni el insomnio, ni la vigilia, ni el ayuno, ni estar expuestos a este tipo de eventos tan intensos, porque las psiquis de estas personas son muy vulnerables. Y muchas veces, después de esas brigadas, de esas vigilias, de esos retiros espirituales, varios pacientes se descompensan. Y aquí en Latinoamérica, y específicamente aquí en Honduras, uno de los delirios más frecuentes son los delirios místicos religiosos. Cuando uno entrevista a los pacientes, tiene que ver bastante con cuestiones religiosas, sus ideas delirantes. Importante los antecedentes familiares psiquiátricos porque nos da
la información de que ya este individuo tiene una vulnerabilidad para desarrollar enfermedades mentales. Y puede hacer que el trastorno psiquiátrico de la familia abone para poder hacer un diagnóstico en los pacientes que estamos viendo. Digamos, es más fácil padecer de esquizofrenia si mi papá o mi mamá o ambos o mi hermano padece de esquizofrenia en comparación a la población sin antecedentes familiares de esquizofrenia, igual con trastornos de ansiedad, igual con trastornos depresivos. Entonces es importante estos antecedentes familiares. En este caso es la primera hospitalización, pero en otros pacientes no va a ser la primera hospitalización, ni va a ser la primera vez que recibe tratamiento. Entonces, de alguna forma, es bien importante tenerlo en cuenta porque tal vez el saber de un internamiento previo nos pueda servir para investigar y ver qué tratamiento recibió y si ese tratamiento fue efectivo o no fue efectivo para esa paciente. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bien, aquí tenemos el cuadro. Voy a hacerlo más pequeño para ver si se puede. Sí. Bien, tenemos el síndrome maníaco. Aquí solo pusimos los síntomas presentes: el insomnio total, la euforia, la irritabilidad, la conducta desinhibida, la hipersexualidad, la fuga de ideas, la prodigalidad, la hiperactividad, el aumento de la familiaridad, las ideas de grandeza y la verborrea. Esos son los síntomas que están presentes en la paciente del síndrome maníaco. Síndrome psicótico. El paciente tiene ideas delirantes, de grandeza, místico-religiosas, erotomaníacas. Tiene además alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas incompletas y risa inmotivada. Faltó por ahí. Aquí falta algo más, la conducta desorganizada. Faltó, o que el paciente no lo tiene, es los soliloquios. Que los soliloquios es como que si estuviera hablando quedito, suavecito, y que no se le escucha, pero vemos que el paciente está moviendo la boca. Síndrome de agitación, la verborrea, la fuga del entorno, la fuga geográfica, la agresividad verbal, la agresividad física y la hiperactividad. Y como antecedente, en mayo del 2015, la paciente presentó un síntoma depresivo. Y los síntomas presentes es la tristeza, el aislamiento social, la hipersomnia, la hiporexia, la anedonia y la fatiga. ¿Identificados los síndromes, identificados los síntomas, jóvenes? Sí. Sí. No sé si ustedes identificaron algún otro que no está dentro de ese cuadro. Parece que no. Muy bien. Bueno, funciones orgánicas generales, lo único contribuyente es que el sueño está disminuido. Interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas. Cuello con masas, sin dolor, fístulas, adenopatías, ni tortícolis, ni quistes. Eso es lo único contribuyente en interrogatorio por órganos, aparatos y sistemas. Bien. Antecedentes familiares. Esto es como yo trato que mis estudiantes describan ese núcleo familiar. Siempre comienzo esta descripción de los antecedentes familiares, de esta vida familiar, de la misma manera. Proviene de hogar desintegrado, sus padres estuvieron casados solamente 2 años, se separaron debido a que el padre de la paciente era irresponsable, no les ayudaba económicamente y abandonó el hogar cuando la paciente tenía 2 años. La hermana refiere que la madre volvió a tener pareja 1 año después, con la cual convive actualmente y tiene 20 años en unión libre. Lo describen como un hombre agresivo. La madre ha sido víctima de violencia física y verbal, incluso él la ha golpeado frente a sus hijos. A los hijos no los golpeaba. Por este motivo, ella mandó a la paciente y las 2 hijas de su pareja anterior
a vivir con sus abuelos maternos a los 6 meses de comenzar con esta relación. El abuelo sostenía la economía de ese hogar y la madre no aportaba ayuda económica. El abuelo era alcohólico, lo describen como alegre, pero nunca agresivo. Donde los abuelos no había violencia de ningún tipo. Había una buena relación entre ellos, entre los abuelos y el resto de familiares. La paciente vive desde los 2 años y medio hasta la actualidad con ellos. En raras ocasiones ve a su madre, casi no ha estado presente en su vida. Actualmente en el hogar vive la paciente, su pareja y los abuelos maternos de la paciente. La economía del hogar es sostenida por el abuelo mediante la agricultura del café. La paciente aporta con las ganancias obtenidas de la pulpería y la pareja de la paciente que también trabaja cultivando café. Si ustedes ven, aquí está la descripción de la vida familiar o los antecedentes familiares. Importante saber si este paciente viene de un hogar integrado o desintegrado. Si viene de un hogar desintegrado, ¿cuál es el motivo de la desintegración? ¿Qué edad tenía el paciente o la paciente cuando los padres se separaron, si es que se separaron? O si el paciente vive solamente con la mamá porque el papá o la mamá murió. ¿Cómo percibió, a qué edad falleció el papá o la mamá? ¿Y cómo percibió esa muerte de ese padre? ¿O cómo percibió la separación o la desintegración de ese hogar? Importante también dentro de la vida familiar si hay antecedentes de violencia o de consumo de drogas o de alcohol. Es importante eso. Y a ver si hay historias de maltratos, de abusos y de violencia dentro del hogar. Después vamos a ir describiendo cada uno de los miembros de la familia. Importante de la descripción de los miembros de la familia es si el papá, la mamá, los hermanos tienen antecedentes psiquiátricos, si consumen drogas, y el tipo de relación que tiene este familiar con la paciente. En este caso del padre, solo saben que tiene 43 años, no tiene ninguna relación con él desde que él las abandonó. Madre, 40 años, alfabeta, ama de casa, refieren que la madre ha tenido episodios depresivos y psicóticos. No sabe más detalles sobre ello debido a que casi no mantiene comunicación con ella. Niega antecedentes médicos, no psiquiátricos, niega hábitos nocivos, mantiene una relación distante con la paciente. Ella vive aparte con su pareja, raramente se ven, tal vez una vez cada 2 meses. Vive en el progreso. Abuela materna. Aquí los abuelos son importantes porque prácticamente con ellos se crió esta paciente. Pero si de repente el abuelo o la abuela viven gracias a Dios y yo solo lo he visto como 2 veces en mi vida, tal vez no es importante que yo lo describa en este apartado. O si yo vivo aquí en Honduras y mi abuela vive allá en Estados Unidos, tal vez no es tan importante describirla, pero en este caso sí porque se criaron con ella. Abuela materna, 63 años, alfabeta, ama de casa, padece hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, niega antecedentes psiquiátricos y hábitos nocivos, mantiene buena relación con la paciente. Abuelo materno, 64 años, alfabeta, se dedica a cultivar café, niega antecedentes médicos no psiquiátricos, afirma que era alcohólico, no era violento, sostiene una buena relación con su esposa y con sus nietos. Hermanos. Tiene 4 hermanos, 3 mujeres y un hombre. 2 de sus hermanas eran de una relación previa. Ella fue producto de la segunda relación de la madre. Luego tiene una hermana y un hermano que son hijos de la madre y su pareja actual. Y aquí vemos la descripción de cada uno de esos hermanos y lo que yo les recalcaba. Negar o confirmar enfermedades médicas, psiquiátricas y no psiquiátricas, los hábitos nocivos, drogas o alcohol, y el tipo de relación que tiene cada uno de los miembros con el paciente en sí. Y aquí vemos la descripción de cada uno de ellos. Bien, el núcleo familiar está constituido por la paciente que vive con el esposo y los abuelos. La vida marital. La paciente es casada desde hace 2 años con JAT. El año pasado ella sentía insegura sobre sus sentimientos hacia él. La relación mejoró ya que era más cariñosa.
Ella no era indiferente, pero continuaba con conflictos debido a que la paciente solo pasaba de mal humor. Discutía con su esposo hasta por pequeños detalles. A partir del inicio de la sintomatología, las cosas empeoraron entre ellos. JT, su esposo, tiene 32 años, alfabeta, se dedica a cultivar café, le proporciona apoyo económico a la paciente, niega enfermedades médicas psiquiátricas y no psiquiátricas, niega hábitos nocivos, él refiere que se lleva muy bien y trata de apoyarla en todas las maneras posibles. Durante estos últimos días, él ha dejado de ir a trabajar para cuidarla, no tienen hijos aún. Y ahí tenemos el familiograma, lo único que no está mostrado ahí es el tipo de relaciones que tiene la paciente con cada uno de los hermanos o cada uno de los familiares. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿O comentarios? No, doctor. No. Ninguna. Bien. Antecedentes familiares, historia pre y postnatal, embarazo planificado y deseado, asistió a controles prenatales en el centro de salud, niega enfermedades médicas, no psiquiátricas y psiquiátricas durante el embarazo. Importante eso. Aquí también en embarazo, referir si hubieron amenazas de parto, pretérmino, amenazas de aborto, si hubo infecciones urinarias o infecciones virales. Ya estudios han confirmado que hay un riesgo perinatal relacionado con el diagnóstico de esquizofrenia. Estudios retrospectivos mencionan que las madres que sufrieron infecciones virales durante el embarazo tienen un riesgo aumentado en los hijos de que desarrollen enfermedades como esquizofrenia en la vida adulta. Entonces ahí también es importante en este apartado de embarazo mencionar si tuvo amenazas de parto, si tuvo amenazas de aborto, si padeció de infecciones virales o infecciones urinarias durante ese embarazo. Parto domiciliario atendido por partera, eutóxico, espontáneo, sin complicaciones. Lactancia materna, recibió lactancia materna exclusiva durante 1 año. Desarrolló psicomotor, sostén cefálico a los 2 meses, gateó a los 6 meses, caminó y habló al año de edad. Rasgos del desarrollo. Usó pañales hasta los 2 años. A esta edad logró control de esfínteres. Niega enuresis, chupeteo de dedos, onicofagia, pica, berrinches, terror nocturno, fobias, ansiedad de separación y sonambulismo. Desarrollo psicomotor, aquí vamos a describir como los aspectos normales del desarrollo del niño. La parte normal, la parte sana. Y los rasgos del desarrollo, vamos a hablar probablemente de los aspectos negativos o lo patológico. Si ustedes ven, aquí en rasgos del desarrollo vemos enuresis, que el niño se orina en la cama, chupeteo de dedos, onicofagia, que se come las uñas, pica, que come tierra, berrinches, terror nocturno, fobias, ansiedad de separación, sonambulismo. Estos últimos 4 síntomas, sonambulismo, ansiedad de separación, fobias, terror nocturno, nos orienta a pensar que este niño probablemente corre el riesgo de que en la vida adulta o en la adolescencia desarrolle otro tipo de trastornos mentales relacionados con ansiedad. La ansiedad de separación tiene una conexión bastante importante con trastorno de ansiedad generalizada en la vida adolescente y en la vida adulta. Entonces también ahí hay que tomarlo en cuenta porque aquí se podría, en niños con este tipo de situaciones, pues buscarle la ayuda oportuna. ¿Para qué? Para evitar que en la vida adulta
desarrolle una enfermedad mental mucho más grave o importante. Bien, hasta ahí, preguntas hasta ahí, jóvenes. Doctor, Doc- ah, lo siento, Mary, dale vos. no, primero vos, Carlos, dale. ¿Segura? Sí. Bueno, doctor, ansiedad de separación sería como que el niño puede estar sin la mamá o sin el papá. No solamente sin la mamá o sin el papá, con cualquier figura que represente seguridad y bienestar. Porque no solamente Una puede ser mamá, toallita o algo papá. así. Perdón, puede ser la abuelita, Un- puede ser el abuelo, puede ser un hermano mayor. Entonces, ok. o alguien que lo cuide, pues. Y antes se consideraba que esta ansiedad de separación solo se daba en niños, pero también se da en personas adultas también. Entonces, eso también es importante mencionarlo. La ansiedad de separación es cualquier figura que represente seguridad. Recuerden que todos somos vulnerables, somos sensibles durante la niñez, en los primeros años de nuestra vida y tememos pues por nuestra seguridad y nuestro bienestar. Y si esa figura como la madre, el padre, el abuelo, la abuela, la tía, la madrina, la cuidadora, le pasa algo o nos rechaza o nos puede volver siendo niños, nos puede volver a angustiar. Por ejemplo, una frase que repiten algunas madres es, un día te vas a ir a la escuela y allá te voy a dejar, no te voy a ir a traer. O un día vas a regresar de la escuela y no me vas a encontrar. Y ahí se van a dar cuenta qué es lo que perdieron. Entonces, comentarios como esos en los niños pueden crear ansiedad de separación. O que los padres o que ese cuidador le dice, mira, seguí llorando y te voy a regalar con el señor de la basura o con la señora de la verdura o te voy a dejar a la puerta de una iglesia. Entonces, todo esto, el paciente lo vive, el niño, mejor dicho, lo vive con angustia y le da miedo separarse de esa figura de protección. A ver, ¿quién más tenía preguntas por ahí? Aquí, doctor, quería preguntarle si podría como explicarme cuando dice pica, ¿a qué se refiere? Pica, vamos a ver. La pica es un trastorno en el cual, por ejemplo, el paciente come tierra, que se asocia a deficiencia de hierro por ahí, o algunas mujeres tienen pica por comer hielo, algunas mujeres embarazadas les da por comer hielo. Entonces, esto se considera como pica. Son como cuestiones no habituales, pues. Puede comer, sí, hay gente que come cemento o le da por comer vidrio. No sé si han visto algunos videos donde la gente dice que come vidrio. Eso se puede considerar como pica. Son cuestiones no habituales. O pica también podría estar relacionado con comer pelo. Tricotilomanía, por ahí también podría estar relacionado. Hay pacientes que se comen el pelo o comen tierra o comen hielo o mastican hielo. Entonces eso puede ser considerado como un trastorno de pica. Pero la onicofagia entonces no entraría dentro del mismo. No, la onicofagia es comerse las uñas. Entonces para esto Sí, del pero... pelo también es tricotilomanía. Así se Ah, llama también. El paciente se ala el pelo y después se lo come. Entonces eso ahí causa bastante incomodidad. Y a veces tienen que ser operados y les sacan un nudo, un ovillo lleno de pelos. Bien. ¿Bien hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Abuso y violencia. Niega abuso sexual es, no siempre, vamos a ver, ¿quién recuerda cómo les dije yo que podíamos preguntar esto del abuso sexual? Porque si no conocemos al paciente, no nos va a venir a contar de buenas a primeras si sufrió abuso sexual. ¿Recuerdan ustedes cómo hay que preguntar? Sí, como cuál ha sido la ¿Qué es experiencia lo más más- traumática? ¿Qué es lo peor que le ha pasado algo así? Ah, exactamente. Porque ahí le damos como la apertura al paciente que pueda hablar. Y es importante también ver el lenguaje corporal del paciente durante estamos entrevistándolo. Porque puede suceder de que, digamos, que nos diga que no, pero su lenguaje corporal nos dice otra cosa. Entonces, el abuso sexual, lo describo así como abuso sexual,
Es uno de los eventos más traumáticos, más difíciles que cualquier persona puede vivir, independientemente de la edad. Entonces, esto es uno de los estresores más importantes para la salud mental del individuo. Bien, en este caso, afortunadamente, esta mujer no sufrió ningún abuso sexual, pero sí fue testigo de violencia intrafamiliar que sufrió la madre por parte de su pareja. Ella fue testigo de esto durante 6 meses, hasta que la madre la mandó a ella y a sus 2 hermanas mayores a vivir a donde sus abuelos maternos. ¿Problemas con la justicia? Ninguno. Personalidad previa, pues esta paciente tenía pocos amigos, era poco sociable, era callada, pero siempre muy activa. Participaba en muchas actividades extracurriculares, atendía regularmente a la iglesia, era líder de jóvenes, segura de sí misma. Los familiares refieren que era mandona y que siempre fue de su ley, porque quería que las cosas siempre fueran a su manera. En ocasiones malhumorada o irritable, pero se le pasaba rápido. No era celosa ni rencorosa, era cariñosa y atenta con las personas a su alrededor. Respetaba a sus mayores, tomaba sus propias decisiones, era independiente, cuidaba bien de sí misma, nunca ha hecho gastos innecesarios, nunca ha tenido atracones de comida, no era excesivamente ordenada ni perfeccionista, se preocupaba mucho por su familia y las demás personas y no ha sido cruel. Esas son algunas características o algunas preguntas que se le hace a la paciente en este apartado de personalidad previa. Historia ginecobstétrica. La menarquia fue a los 14 años sin síntomas acompañantes, no le afectó emocionalmente. Su periodo menstrual dura 5 días, flujo escaso, sin sintomatología física ni emocional acompañante. No recuerda cuándo fue su última menstruación. Como método de planificación usó anticonceptivos orales durante aproximadamente 2 años. Nunca se ha realizado una citología. Gesta 0, parto 0, cesárea 0, aborto 0, óbito 0, hijos vivos 0, hijos muertos 0. Historia sexual, inicio de vida sexual a los 19 años, es heterosexual, solo ha tenido una pareja, niega haber tenido enfermedades de transmisión sexual, prefieren vida sexual satisfactoria. Trabajo, comenzó a trabajar a los 15 años, la abuela le puso un negocio de venta, una pulpería, el negocio es propio, autosostenible y remunerado. Refieren que es muy buena con los negocios, tiene 6 años de trabajar. Hace 2 semanas dejó de trabajar porque los familiares le dijeron que no podía continuar, por lo que ya referido, no podía continuar por lo ya referido en la historia enferma actual, perdón. Escolaridad, inició la escuela a los 7 años, tenía regular rendimiento académico, la describen como inquieta e hiperactiva y que se distraía fácilmente en las clases. A pesar de esto, era inteligente y no repitió grado, tenía buenas relaciones con algunos de sus compañeros, pero con otros de ellos pasaba peleando y los molestaba. Ella llegó hasta 3er ciclo común de educación básica, 9º grado, y no continuó ya que estaba teniendo dificultades para concentrarse y decidió que mejor quería dedicarse a los negocios. Hábitos nocivos, niega el consumo de alcohol, de sustancias o medicamentos que no sean indicados por médicos. Antecedentes médicos no psiquiátricos, ninguno. Antecedentes médicos psiquiátricos, episodio depresivo en el año 2015, diagnosticado por psicólogo. Ella recibió psicoterapia, la familia refiere que esto le ayudó a superarlo, no recibió tratamiento farmacológico, el episodio remitió a los 2 meses. Antecedentes familiares médicos psiquiátricos. El abuelo materno era alcohólico, madre ha tenido episodios depresivos recurrentes. Niega antecedentes familiares de ansiedad, suicidio u otros trastornos psiquiátricos. Antecedentes familiares médicos no psiquiátricos, la abuela materna tiene hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Examen físico, lo importante aquí es que el cuello está simétrico, con presencia de masas en línea media del cuello que se mueve con la deglución, no cambios en piel, no adenopatía, si tiene una buena movilidad, además piel y faneras, piel seca, cabello escaso.
y el examen neurológico sin alteración. Bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, doctor, todo está claro. No. Ok, muy bien. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí para solo haber desarrollado la historia de enfermedad actual y todos los antecedentes. Y el martes nos vamos a reunir nuevamente a la 1 de la tarde para poder elaborar el examen mental y poder hacer la marcha diagnóstica con ustedes. ¿Les parece? Perfecto, doctor. Está bien, Ok. doctor. Esta clase la voy a subir también a la aula virtual para los que, ¿o cuántos hay por acá? Sí, para los otros muchachos que no se pudieron reunir hoy. Así tal vez tenemos la afluencia para el próximo martes, así podemos estar más conectados y desarrollar el examen mental con el diagnóstico multiaxial, pero también con la marcha diagnóstica para que ustedes vean cómo la vamos a ir desarrollando. Muy bien, jóvenes. Sí. Gracias.